Hay mucha inquietud en el oficialismo, en los partidos que apoyan al gobierno y en el Ejecutivo mismo, porque el acuerdo entre ellos y el PDG por la mega reforma se entrampó luego de que el ministro Alvarado descartara rebaja de impuestos a las pymes. Vamos a tomar contacto con Andrea Pino, que nos detalla más acerca de esta fragilidad del acuerdo y lo que se ha conversado además en las últimas horas para que se mantenga. ¿Cómo estás, Andrea? Muy buenas tardes. Hola, Cristian. Todo parece indicar que esto se debe o se genera por una descoordinación entre ministros del comité político. ¿Por qué? Porque esta mañana el ministro del Interior, Claudio Alvarado, en Tele 13 Radio, en conversación con Iván Valenzuela, dice que hay un tema que no va incluido en este acuerdo que alcanza el gobierno con el Partido de la Gente. Hay dos temas que el ministro del Interior dice están incluidos: medicamentos y también temas como pañales, este denominado alivio para la clase media que está empujando el PDG. Pero dice el ministro del Interior, lo que no está incluido es la rebaja permanente de impuestos a las pymes, este 12,5% que es un régimen transitorio y que debería cambiar hacia el año 2029. Para el año 2030 las pymes estar pagando en torno al 23% en impuesto de primera categoría. Actualmente pagan 12,5%, lo que pide o lo que empuja el Partido de la Gente, entre otros actores por cierto, es que se mantenga ese régimen, se mantenga ese 12,5% para las pymes, sea permanente en definitiva y no transitorio. Y lo que dice el ministro Alvarado es que esto no está incluido en el acuerdo y eso levanta todas las alertas en el Partido de la Gente, desde Franco Parisi pasando por los diputados que dicen hay que respetar los acuerdos, porque eso estaba incluido en la conversación que tuvo el PDG con el ministro secretario general de la presidencia, el ministro José García Rubinot, y también el ministro de Hacienda, Jorge Quirós. Había por lo menos tres temas y uno de los centrales era esto: la rebaja al impuesto a las pymes, que esto sea permanente. Vamos a revisar en primer lugar qué es lo que dijo el ministro del Interior, Claudio Alvarado, esta mañana en Tele 13 Radio, y luego, por supuesto, las reacciones. Vamos revisando las reacciones del Partido de la Gente. El acuerdo con el Partido de la Gente va en otra línea al 12,5% de las pymes. No está incluido en eso. No, dice relación con devolución, ¿no es cierto?, de el monto correspondiente al IVA, ¿cierto?, por la adquisición de determinados elementos fundamentalmente orientados en temas de salud, adulto mayor, como son, ¿no es cierto?, medicamentos, pañales, y a través de un bolsillo electrónico se devuelve ese monto que la familia gaste en esos conceptos, pero no está dentro del acuerdo de mantener el 12,5%. El ministro Alvarado está desconociendo parte de nuestro acuerdo, donde a las pymes se le iba a mantener el 12,5% más allá de lo sugerido en la actual ley. Para nosotros es importante que se mantengan los acuerdos porque el ministro Rubinot lo dijo a nuestra bancada y en un punto de prensa en el Congreso. Al parecer, los problemas de comunicación al interior del gobierno continúan y le hacen mal a Chile. Lo que dice en definitiva Franco Parisi es que hay una descoordinación, una contradicción entre los ministros del comité político, porque este acuerdo lo alcanzan en una conversación el Partido de la Gente con el ministro Secpres, también con el ministro de Hacienda, y dice en definitiva Franco Parisi, está el ministro Alvarado, el ministro del Interior, desconociendo ese acuerdo, pero él dice también aquí puede haber una descoordinación, lo que dice afecta claramente también al país en su conjunto. Bueno, hubo más reacciones del Partido de la Gente. El jefe de bancada, el diputado Valenzuela, también se refirió a esto. Y Javier Olivares, que en algunos aspectos ha estado muy alineado con el gobierno, particularmente en temas que tienen que ver con educación. En esta oportunidad dijo, bueno, en la puerta del horno se quema el pan, y lanza también esta advertencia: respetar los acuerdos para, en definitiva, que los votos del PDG estén en el futuro para aprobar la mega reforma. Revisemos. Con la finalidad de aprobar la idea de legislar de la ley miscelánea a cambio de que a la clase media se le entregara primero
tributo de las pymes en un 12,5% de manera permanente. Segundo, la devolución del IVA de los medicamentos. Tercero, la devolución del IVA a los pañales. Esperemos que el gobierno y sus ministros se pongan de acuerdo y respeten aquello que le comunicamos a todo Chile. De todo tipo de acuerdo se puede caer a última hora. Y si hoy día el Ejecutivo o algún ministro, cualquiera sea él, quiere cambiar ciertas condiciones o quiere perjudicar de alguna manera a tal o cual sector, principalmente, vuelvo y repito, al sector de la clase media emergente, el pan se podría quemar antes de entrar al horno. Bueno, ahí las expresiones y las reacciones de los diputados del Partido de la Gente que llaman a respetar este acuerdo, entendiendo que el tema de las pymes estaba incluido en la conversación que tuvieron con el ministro de Hacienda y también con el ministro Secpres. Y a propósito del ministro de Hacienda, puso paños fríos a toda esta discusión, despejó parcialmente este tema, dice que el gobierno tiene considerado, pero en un proyecto aparte, el tema de mantener el impuesto en 12,5 para las pymes. Vamos a revisar lo que dijo esta mañana el ministro de Hacienda tras participar en la comisión correspondiente, en donde se está revisando precisamente los aspectos centrales de la mega reforma. Revisemos. En el régimen definitivo de las pymes, nosotros hemos planteado, el gobierno del presidente Kast siempre ha planteado que nuestro objetivo es a largo plazo mantener el 12,5 para todas las pymes. No se incluye en este proyecto porque se va a incluir después en otra iniciativa que vamos a tratar de perfeccionar otros problemas que tienen las pymes. Ya, eso es bien importante, la palabra del ministro de Hacienda, Andrea, porque ayer conversando, además con Arturo Esquella, presidente del Partido Republicano, senador, Esquella, nos sostenía y le preguntábamos, claro, acerca de estas controversias, opiniones distintas entre ministros más políticos, con ministros más técnicos, a propósito de la gratuidad y esa descoordinación que hubo ahí, que no se menciona en la cadena, después sí se dice que va a existir, pero después se fija un límite de años. Bueno, y él nos contestaba que acá se iban a solucionar de una manera muy simple, señalaba él, siguiendo los parámetros establecidos por el ministro de Hacienda. Entonces, de ahí la importancia, y uno supone que si va a ser esa la forma de no caer en la controversia, lo que diga el ministro de Hacienda es lo que finalmente se va a hacer. Y en este caso es, y tal sí como lo expresaba durante la jornada de ayer, de un proyecto de mantención de este 12,5 que sea permanente. Hoy día es transitorio, se va disminuyendo de manera gradual, pero que sea permanente, pero que no está incluido en este proyecto, sino en otro paralela. Todavía hay tiempo, sostenían, y así efectivamente es, para poder ejecutar algún tipo de proyecto que establezca ya una norma tributaria definitiva, el 12,5 para las pymes. Así que uno se imagina que eso es lo que es y eso es lo que va a estar establecido, y además así lo estableció el propio presidente de la República, que tuvo que intervenir en este conflicto, en esta tensión que se produce en la jornada. Pero también hay preocupación, Andrea, en torno a lo que pueda pasar con los miembros, los diputados, son 8, además no es menor el número, del Partido Nacional Libertario, considerando además que tiene a su líder un ex candidato presidencial, que además debe tener sus propios intereses. ¿Cuál es la postura de ellos? ¿Qué pasa con lo que ellos quieren ejecutar en este proyecto? Interesante la pregunta, Cristian, teniendo en cuenta que el Partido Nacional Libertario, entendiendo que son parte del sector, ellos se han autoproclamado o se han autodenominado una oposición amigable. Dicen que van a estar con el Ejecutivo, pero tienen diferencias también. Y lo que ha dicho hoy Johannes Kaiser, ex candidato y presidente del Partido Nacional Libertario, es que, bueno, cuando se acceden a las solicitudes, peticiones, propuestas de otros sectores, se abre el apetito, dijo. Y aseguró que el Partido Nacional Libertario también hará propuestas. Más específicamente dijo, si al PDG ya le entregaron cosas, ahora nos van a tener que entregar a nosotros. Es la advertencia que también lanzan desde el Partido Nacional Libertario, que si bien tiene menos diputados que el Partido de la Gente tiene 13, el Partido Nacional Libertario tiene 8, tienen una senadora. Así que ojo también con eso. Claro, de todas maneras, son menos que diputados, que los del PDG, pero de todas maneras son un número importante. La idea acá para el Ejecutivo es, obviamente, después de la idea de legislar, o al menos en
después de que se produzca esta votación, se llegue ya a la discusión del proyecto con el mayor número de votos posible por parte de los diputados, para así darle un peso en lo que viene a posteriores las conversaciones de cada uno de los puntos. Así que es relevante, además, lo que sostengan desde el Partido Nacional Libertario. Andrea, muchísimas gracias por todo, que te vaya bien. Nos vemos, Cristian.